Bienvenido a este nuevo video de Salí de la Caverna, este canal dedicado al estudio de la filosofía, la mitología, la religión comparada. Y antes de empezar, acordate de suscribirte al canal, así te llegan todas las notificaciones. Antes de continuar con el análisis de los fragmentos de Heráclito, va a ser imperioso que analicemos la noción de logos. Y para poder comprenderla, me gustaría que la veamos y la contextualicemos en una línea temporal dividida por Heráclito. Es decir, vamos a ver la noción de logos antes de Heráclito, esto lo vamos a hacer en este video, luego en Heráclito y por último la vamos a analizar después de Heráclito y específicamente en el mundo cristiano del siglo I. Esto nos va a permitir de alguna forma tener una comprensión acabada, completa del término logos. Es interesante que el término logos aparece tan solo 2 veces en los poemas homéricos y las 2 veces aparece en plural. En ambos contextos el uso es similar y aparece en un caso gramatical, el caso dativo, que nosotros lo vamos a ver como un circunstancial de instrumento en este caso, es un dativo instrumental, porque de alguna forma el término parece aludir a una suerte de instrumento o método oral que se utiliza con un propósito específico. Por ejemplo, en el pasaje de la Ilíada, que quiero mencionarles, Patroclo satura, atiborra con palabras, logoi, a su escudero. Su escudero está herido, está adolorido, y Patroclo busca con sus palabras aliviar su dolor. El otro caso que encontramos es en la Odisea, también en Homero, cuando la ninfa Calipso seduce con palabras a Odiseo, a Ulises, con el propósito de que se quede y no vuelva a Ítaca. Para ambas acciones, tanto Patroclo como Calipso, no se valen ni de medicamentos ni de drogas, sino que se valen solamente de logoi con valor instrumental. Como en ambos contextos estos logoi son proferidos por personajes, se impone el significado de logos en tanto que palabra, discurso. También podemos notar otra cosa. En ambos contextos estas palabras proferidas por estos dos personajes, tanto Calipso como Patroclo, no son palabras azarosas, casuales, son palabras cuidadosamente elegidas con el propósito de causar un efecto. Y hago hincapié en la palabra elegidas porque hay cierto matiz emparentado entre la palabra logos y elegir, matiz que se ve muy claramente en el verbo legein. El verbo legein es un verbo transitivo, lo que significa que tiene un objeto directo que se impone para dar sentido a la oración. Cuando el verbo legein tiene como objeto directo un objeto concreto, va a significar, esto ya en Homero, coleccionar, reunir elementos similares. Ahora, cuando el verbo legein tiene como objeto directo un objeto no necesariamente concreto, no quiero decir la palabra abstracto para no confundir, pero no necesariamente concreto, va a significar reunir palabras o hacer un discurso. Este significado tendrá relevancia de Homero en adelante y el de logos, ¿sí?, va a tener relevancia por su significación en tanto que discurso. Hace un momento mencioné que el sustantivo logoi está en caso dativo de instrumento porque tiene el significado dado de palabra que se usa para causar un efecto, un uso performativo del término. Incluso, si hubiera estado en singular, logos se podría verter como cuento, como historia, porque de alguna manera una historia o una narración son palabras que se reúnen con cierto criterio. Patroclo quizás le contaría cuentos o narraciones a su escudero y Calipso le va a contar historias a Ulises. En este sentido, logos tiene el mismo valor que
mythos, que la palabra mito. Desde un punto de vista lingüístico, el verbo legein tiene una raíz indoeuropea, la raíz es leg, que va a estar presente incluso en español, en el verbo elegir, y el sustantivo coleccionar o colección. Pero también está presente en la raíz latina lex o legis, de donde procede la palabra española ley. En ciertas palabras, logos y legein es el acto de elegir palabras con cierto criterio y ordenarlas para producir un efecto. Es decir, tanto Patroclo usa la palabra con el fin de que su escudero se alivie del dolor y se olvide del dolor, de la misma forma que Calipso la va a usar para que Ulises se olvide de Penélope y se alivie del dolor de extrañarla. Vamos a Hesíodo, un poquito posterior a Homero, pero muy cercano en el tiempo. Aparece en 3 ocasiones en caso dativo plural, también con valor instrumental. Y una 4ª vez en singular. Estos 2 relatos tienen la significación, al igual que en Homero, de historias narradas, ¿sí?, con cierto criterio para contar historias. Reúnen palabras con el fin de contar o narrar o relatar. Poco después de Hesíodo nos vamos a topar con el uso de logos y legein en los poetas líricos. Estos poetas son anteriores a Heráclito también. En estos textos abunda bastante más que en Homero y que en Hesíodo, el uso del término, pero en todos los casos alude al hecho de narrar o contar historias, incluso de narrar un poema, una poesía. Por ejemplo, en Píndaro, en Olímpicas, vamos a encontrar la frase «no voy a debilitar mi logos con mentiras». Fíjense el uso de logos como discurso, como palabra. Píndaro está diciendo «no voy a alivianar, a hacer que mi palabra valga menos». El primer filósofo en utilizar el término es Genófanes. Si recordamos videos anteriores, Genófanes cae en la volteada cuando Heráclito comienza a hacer la crítica a la erudición. Otro de los filósofos que Heráclito critica es Hecateo y usa el término logos también en un sentido que da la connotación de palabra, de discurso. En conclusión de esta primera parte, cuando Heráclito usa la noción de logos, ya el término posee cierta significación emparentada a la función del lenguaje, es decir, habla de historias, narraciones, discursos, relatos, fama en algunas ocasiones, leyenda, incluso mito. En uno de los videos que hice hace un tiempo decía que la noción de logos y mito en esta época no estaban del todo diferenciadas, con lo cual tienen una noción muy cercana a leyenda, a mito, a una narración que se cuenta. En el próximo video voy a comenzar con el uso del término logos, pero en Heráclito específicamente. Vamos a ver los 7 fragmentos, en los 10 fragmentos en los que se utiliza y los 7 con sentido filosófico. Nos vemos en el próximo video y acordate de suscribirte.